Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a miércoles 26 de febrero, en esta séptima semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a San Alejandro, patriarca. ¿Quién fue este gran santo? Entre los numerosos santos con este nombre, el patriarca Alejandro, que nació hacia el año 250, merece un puesto destacadísimo en la lista de los grandes campeones de la fe, porque fue uno de los protagonistas en la lucha contra la herejía arriana. Fue un hombre de profunda cultura, celo y bondad, y en el año 313 fue elegido patriarca de Alejandría de Egipto. Parece que el mismo Arrio, ordenado sacerdote por el predecesor San Aquila, por sugerencia de Alejandro, fue uno de los promotores de su elección. Tan pronto fue elegido patriarca, se dedicó a la formación y elección de los clérigos y comenzó la construcción de la iglesia de San Theonas, la más grande de la ciudad, pero su nombre quedó unido a la edificación de ese gran baluarte de la ortodoxia, construido por su iniciativa en el primer concilio ecuménico de Nicea, contra la propagación de un conjunto de herejías difundidas por uno de sus sacerdotes, Arrio, un auténtico precursor de los modernos métodos publicitarios. Para difundir sus teorías, la incomunicabilidad de Dios con sus criaturas, la posición subordinada e intermedia de Cristo entre Dios y el mundo, y por tanto la negación de la consubstancialidad del Hijo con el Padre. Arrio se sirvió incluso de las canciones que el pueblo cantaba sin darse cuenta de los errores doctrinales que se ocultaban en tales cantos. Alejandro trató de reconducirlo al rebaño con dulzura y paternalmente, pero al ver que todo era inútil, el santo patriarca convocó un sínodo de obispos en el que se examinaron y rechazaron las tesis de Arrio. Este no se sometió y se fue para Palestina, en donde se hizo pasar por perseguido y trató de desacreditar a Alejandro. En la controversia se mezcló el mismo emperador Constantino, quien, poco experto en cuestiones teológicas, terminó haciéndoles severos llamamientos al orden a uno y a otro. Pero la disputa no podía terminar así, y entonces Constantino convocó el concilio de Nicea de Bitinia por insistencia de Alejandro. En este primer grande concilio ecuménico encontramos junto al anciano y enfermo Alejandro a su batallador diácono Atanasio, que le sucederá en la sede episcopal y llevará a fondo la lucha contra la herejía arriana. Alejandro regresó triunfalmente a Alejandría y se dedicó a sanar las heridas causadas por el cisma, pero murió 5 meses después. La fecha no es segura. Muchos testimonios la colocan el 26 de febrero del año 328. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Alejandro, patriarca. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 38 al 40. En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús: «Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos». Pero Jesús le respondió: «No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Empezamos hoy la reflexión justamente con la primera lectura tomada del libro del Eclesiástico, capítulo 4, versículos 12 al 22. Al libro del Eclesiástico también se le conoce como Sirácides. Así que si en algún momento al leer la Biblia o pues algún texto relacionado con esta, pueden saber que Eclesiástico, Sirácides son el mismo libro. ¿Qué nos dice entonces la palabra para este día? El que ama la sabiduría ama la vida. El que madruga por encontrarla será colmado de gozo. Así es. Qué importante es saber amar la sabiduría de Dios.
todo aquel compendio de instrucciones que se nos dan a través de la palabra, de la tradición y el magisterio, sobre todo de la vivencia del Evangelio. Por eso abracemos la sabiduría principal de Dios Padre, que es Cristo Jesús, y cumplamos su voluntad. Sin duda no nos estaremos equivocando. ¿Y cuáles son los efectos, los frutos, la cosecha que podemos sacar de abrazar la sabiduría? Tendremos gozo, heredaremos la gloria, recibiremos la bendición de Dios, dice hoy, ¿sí? Viviremos con tranquilidad. La persona que confía en la sabiduría la llegará a poseer, también sus descendientes. Nos llevará por caminos que conozcamos. También disipará nuestros temores, dice hoy la palabra. ¿Qué más hará la sabiduría de Dios? Pues nos ayudará para abandonarnos en su infinita misericordia. Nos mostrará el bien del mal. Ahí están los frutos de poseer la sabiduría que viene de Dios, de cumplir la voluntad de Él, de todas aquellas virtudes, de poner en práctica todas aquellas virtudes que se nos dan en la palabra. Hoy también se nos muestra, se nos proclama el evangelista San Marcos, capítulo 9, 38 al 42 versículos, pero un contenido inmensamente profundo y hermoso. Juan, ¿qué pasa con San Juan? Le dice a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, Señor. Como no es nuestro, se lo prohibimos. Sí, muchas veces esos celos, furores y reclamos podríamos hacérselos al Señor. Y muchas veces los hacemos con nuestro prójimo, en el trabajo, en la casa, con nuestros amigos y donde quiera que estemos. Puede ser que tengamos envidia hacia alguna persona por cómo habla, por su forma de expresarse, por los cargos que tiene, por el tipo de trabajo que maneja, por distintas circunstancias o porque a él lo eligen en un cargo distinto al mío o más arriba, más superior que el mío. Y entonces no tiene sentido discutir por ello. Se nota que podríamos también nosotros tener envidia. Sí, porque Juan, al igual que Santiago, los apóstoles tenían como ciertos recelos, como cierta envidia de aquellas personas que oraban, predicaban en el nombre de Jesús. ¿Qué le contesta el Señor? No se lo prohíban. No hay ninguno que haga milagros en mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí. Es decir, aquellos que buscan, que conocen a Dios, tienen el derecho de continuar haciéndolo con intensidad de corazón. Se nos invita a que los demás también conozcan y tengan acceso a Cristo Jesús, conozcan y tengan acceso al reino, conozcan y tengan acceso a la palabra, conozcan y tengan acceso a la salvación. No podemos decir como en tiempos antiguos, extra ecclesiam nulla salus, que significaba fuera de la iglesia no hay salvación. No podemos seguir con ese mismo principio. Ciertamente hay salvación en la iglesia, ciertamente tenemos los sacramentos y somos privilegiados, pero qué importante es también atraer a los demás y abrir las puertas para que otros tengan esta oportunidad. Sí, pidámosle al Señor que nos ayude a ser evangelizadores, discípulos y misioneros, que llevemos la buena nueva a tantos corazones que se han alejado, que no lo reconocen como su Señor o que ya no creen. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.